Buenas noches, qué gusto que nos acompaña Pizarrón Deportivo, bienvenidos. Vamos a arrancar hoy de una forma diferente, de una manera distinta, y lo amerita porque, como hemos venido anunciando desde muy temprano, lo hicimos en Pizarrón Deportivo a la 1 de la tarde y lo hemos hecho a través de nuestras redes sociales. Le queremos dar la bienvenida y está con nosotros aquí sentado, instalado, segunda ocasión, estábamos recordando que es la que nos visita en este edificio bicentenario, el profesor Carlos de los Cobos, primera desde que es nombrado técnico de la selección de El Salvador por segunda vez. Profe, ¿cómo está? Bienvenido. Carlos, al contrario, tocayo, un gusto estar aquí en tu programa, que ya veo que ha sido muy consistente. Platicábamos de los tiempos, desde cuándo iniciaste con este programa, y te felicito porque has sido consistente. Y muy contento de estar aquí nuevamente en El Salvador, con una tarea muy importante, con un compromiso y una gran responsabilidad, porque sé lo que representa el fútbol y sé lo que representa nuestra selecta para los salvadoreños. Entonces, sé que es un compromiso grande y así lo asumo. De acuerdo, bueno, no es la primera vez que platicamos con el profe de los Cobos, desde que está de regreso en El Salvador. Ya le habíamos hecho una visita en la Federación de Fútbol antes de que partiera a la Copa del Mundo Rusia. Quiero tomarme unos minutos de eso para que nos cuente su experiencia, profe. ¿Qué vio en el Mundial? ¿Qué ha notado usted hoy que en el fútbol mundial sea diferente hace 4, hace 8, hace 12 años? ¿Qué es lo más nuevo que ha visto? ¿Qué le ha sorprendido del fútbol en el Mundial? Bueno, tú sabes que el fútbol mantiene las bases de su desarrollo, mas sin embargo siempre encuentras cosas novedosas, siempre encuentras cosas nuevas. Dentro de esa parte yo te diría que encontré dos selecciones como fueron Bélgica e Inglaterra, que jugando de una manera diferente, jugando con una formación distinta, es decir, con un parado diferente, con línea de 3, porque eso no lo hacían desde hace muchos años, sobre todo el equipo inglés, dejó una gran impresión, una grata impresión, una selección muy joven, la inglesa, su técnico Southgate haciendo un trabajo extraordinario, y vuelvo a repetirte, de un planteamiento diferente, con resultados muy positivos. Tengo que preguntarle esto, ¿qué le pareció México? Le gana a Alemania, le gana a Corea, pierde con Suecia y pierde con Brasil. Sí, México, lógico, levantó muchísimos sueños en el país, la selección mexicana, entendiendo que había hecho un muy buen primer partido contra Alemania, pero yo considero que México fue perdiendo fuerza, fue perdiendo el estado físico, le pasó factura, no fue el mismo en ninguno de los siguientes partidos, siempre terminó defendiendo, siempre terminó agobiado. Siento que esa situación fue un factor fundamental, el aspecto físico. Empezó muy bien y fue de menos a más, de tal manera que la ilusión que había crecido, que se había instalado en el país, al final terminó en una desilusión muy grande. Vámonos en materia ya, la selección de El Salvador, profe. Ya tuvo su primer contacto con los seleccionados, ya hubo un partido amistoso, el resultado fue favorable, de esos agradables. Nosotros lo veíamos a usted saltar al terreno de juego a la finalización del partido. En lo particular me fijaba cómo usted se acercaba a cada jugador, lo animaba, lo felicitaba, lo motivaba, es decir, una conexión muy personal, la misma que vimos en Carlos de los Cobos entre 2006 y 2009, hace 10 años casi que estuvo con la selección. ¿Qué conclusiones sacó de este partido? Muy positivas, porque tú sabes que al final no viajó el grupo que se pensaba que tenía que viajar, y con los jugadores que vinieron digamos, a suplir a la gente que no viajó, lo hicieron de muy buena manera. En los días que pudimos trabajar previos a nuestro viaje a Houston, aquí en casa, fueron bastante productivos. Encontré una gran respuesta por parte de los muchachos. Como siempre he pensado, ¿no? El futbolista salvadoreño es un futbolista que tiene, antes que nada, mucho temperamento, y simplemente hay que creer en él, hay que transmitirle confianza para que él pueda desarrollar todas sus habilidades, porque considero que hay mucho que rescatar en el futbolista de El Salvador. Este es de los casos en los que de una adversidad sale algo positivo, ¿no? Porque lo que parecía una adversidad al principio, que le quitaban los jugadores o que no iban los de Alianza, le permitió ver otros jugadores y las cosas salieron bien. De los que no estaban originalmente tomados en cuenta o convocados, ¿quiénes le sorprendieron? Bueno, me gustó Rivera, Rodrigo Rivera, que es el jugador de Santa Tecla, un volante de mucha calidad, un volante con mucha fortaleza, con mucha personalidad.
El caso de Díaz, que es un jugador salvadoreño que lamentablemente tiene pocos minutos en su equipo, ya son situaciones de equipo, pero lo hizo bien, fue un jugador que batalló, que luchó. Dustin Coreas, que al final no venía físicamente en forma, porque él estaba parado, porque estaba en Estados Unidos, lo incorporamos, también me parece que hizo un buen partido, pero yo creo que en general el grupo se comportó bien, hicieron lo que trabajamos, es decir, se trató de llevar a cabo la idea que se planteó durante la semana, y lo más importante, más allá del resultado, fue la disposición del grupo, ¿no? Se demostró que a veces, a pesar de que las circunstancias parecen totalmente desfavorables, cuando hay unidad y cuando hay compromiso pueden las cosas llegar a buen término. Bueno, de hecho, de los botines de Dustin sale el pase que termina en gol. Él es el que pone la asistencia. Ayer marcó con Club Deportivo FAS también, y es un jugador que no había tenido tal vez tantos minutos en selección. Club Deportivo FAS también está jugando la Liga de Campeones con CACAF. Alianza y Santa Tecla los había mencionado usted como la base de la selección, pero es una selección abierta, profesor. Es una selección abierta totalmente, Carlos, es importante que los jugadores lo sepan. Hemos estado visitando todas las sedes, todavía nos falta un par de ellas, el caso de Sonsonate, Pasaquina, es decir, que los jugadores sepan que esta selección está abierta a los jugadores que merezcan estar. ¿Un jugador de Jocoro puede tener posibilidad de estar en la selección? Jugador de cualquier equipo, siempre y cuando muestre un buen nivel en su equipo, muestre hambre por ser titular, muestre un rendimiento parejo, que sea productivo en su equipo, siempre estarán las puertas abiertas por esa clase de jugadores. Tú sabes que normalmente en las selecciones de los países están estructuradas y están basadas en los equipos que supuestamente, entre comillas, son los equipos grandes, pero eso no es un factor. Yo creo que en nuestro fútbol, y un fútbol que necesita de resultados y necesita de todos, debe estar abierta las puertas de la selección para cualquier jugador que merezca estar por su rendimiento en su club. ¿Qué debería pasar para que un jugador tenga las puertas cerradas de la selección de El Salvador? Simplemente no querer venir, ¿no? Es decir, que un jugador sea convocado y no quiera venir por voluntad propia, ¿no? Porque quizá en algún momento habrá jugadores que no puedan venir por otras razones, pero si es por una voluntad propia, lógicamente no me interesa tener un jugador que no esté comprometido y que no sienta la camiseta y no sienta el cariño de estar dentro de una selección. ¿Han habido jugadores, profe, que se han comunicado con usted, le han dicho, profe, quiero estar en la selección? No, por ahora no, pero he estado en comunicación con jugadores que considero es importante tener contacto con algunos muchachos que están fuera del país. Ahora tuve contacto con Mayén porque sabemos que tuvo un accidente durante el partido de ayer, anoche contra Águila, donde tuvo un golpe muy severo en la nariz y fue operado hoy, y entonces trato de tener contacto con todos los jugadores y sobre todo que sepan que estamos atentos a su rendimiento y estamos atentos a su conducta dentro de los equipos. ¿Lo está también así, Carlos de los Cobos? ¿Se lo permite el tiempo? ¿Está en sus facultades? De los juveniles, hablamos en concreto de la selección, por ejemplo, que hace poco estuvo en Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Claro, yo creo que hay chicos ahí muy interesantes, como el caso de Castillo, que me parece que es un jugador que tiene características muy particulares, potencia, velocidad, habilidad. Yo creo que y hablando del tema de Inglaterra fue un verdadero ejemplo en el Mundial por ser una selección tan joven y desarrollar un fútbol eficaz y productivo. Entonces yo creo que las puertas deben estar abiertas, que los jugadores que viven procesos, que vienen de selecciones menores y que buscan un espacio en la selección mayor, pues que también tengan salida, porque a veces no tienen salida, por alguna razón se trunca su desarrollo y de nada sirve que hayan tenido un buen pasar en una selección menor si no tienen una salida en la mayor. Eso me lleva a la siguiente batería de preguntas, profe. ¿Cómo describiría usted el esquema táctico del Salvador ante Honduras, el amistoso, y cómo pretende jugar? Deme un número. Mire, lógicamente el concepto más importante para mí dentro del fútbol es el orden. Y el orden lo da el conocimiento que cada uno de los jugadores tiene de su trabajo dentro
sus tareas dentro de la cancha. Para mí es muy importante que cada jugador sepa qué es lo que le tiene que aportar al equipo. Más que un 4-4-2, un 4-3-3, un 4-5-1. Sí, digo, los esquemas, las formaciones dependen mucho de las cualidades o las características de los jugadores que uno tiene a la mano para poder utilizar. O del biotipo del jugador del país del que sí, tenemos, por ejemplo, tenemos jugadores como Pineda, que es un jugador que tiene velocidad, que tiene habilidad, y entonces es un jugador que se acomoda en una posición, que es la posición por la banda izquierda. Pero eso no quiere decir que no pueda jugar en el centro del ataque, porque con la velocidad que tiene y la habilidad puede ser un factor que desequilibre en la defensiva rival. Y numéricamente hablando, ¿cuál sería lo más cercano a lo que juega El Salvador entonces? ¿O qué sería lo que juega? Allá con Houston jugamos un 4-1-4-1. Como juegan muchos equipos, ¿verdad? ¿Así quisiera jugar usted con El Salvador? Si yo tengo dos atacantes de peso y que puedan formar una buena sociedad, podríamos jugar un 4-4-2. Si no encuentro dos atacantes que puedan tener esa función y puedan desarrollar esa función, prefiero tener más gente en el medio campo con un solo atacante. Esto no quiere decir, el número de atacantes no tiene que ver con la intención con el volumen ofensivo. Claro, exactamente, ese es el concepto, el volumen ofensivo. Muchas veces cuando tienes gente de medio campo y tienes más llegada cuando viene la gente de atrás, acompañando la jugada. Es mucho más fácil cuando un jugador ya tiene un trabajo previo con una función, va a ocupar la misma posición y tiene que desarrollar la misma función, se le va a complicar mucho menos. Viene Montserrat, viene Brasil y vamos a hablar de eso cuando volvamos de la pausa. ¿Cómo no? Se nos va rápido el tiempo, ya regresamos. Gracias, Carlos. Estamos de regreso conversando con el director técnico de la selección de El Salvador, el profesor Carlos de los Cobos. Profe, hablábamos de los esquemas y demás, de cómo deben venir jugando las selecciones juveniles. ¿Qué piensa usted de los juveniles? ¿Cree que se les da la suficiente oportunidad, el suficiente espacio en el fútbol de El Salvador, cuando en las reservas tenemos jóvenes de 17, 18 y 19 años y a esta edad en Europa están debutando en primera división con 16 años o con 17 años, y en otros países como en México hay normativas que obligan a los equipos a jugar con juveniles? ¿Cómo ve el tema ese en los equipos? Bueno, ese es un tema que ha sido hasta cierto punto que ha sido universal. En el fútbol a veces le cuesta mucho a los jóvenes aparecer, precisamente porque no tienen salida. ¿Y por qué no tienen salida? Porque quizá en los equipos o en los países el reglamento permita un número de extranjeros que a veces bloquea la salida de los jugadores. Que no haya reglamentación que obligue a los equipos, como usted lo mencionó, a poner cuando menos un chico de ciertas edades. Yo creo que eso es cierto, a pesar de que considero que cuando un chico ya cumple 18 y 19 años, le falta madurez, le falta experiencia, pero ya físicamente es un chico que puede competir. Usted viene del Mundial y vio a un francés que se llama Kylian Mbappé, 19 años, y así como él hay, pero es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno, pero ¿por qué no pensar en muchachos de 16, 17 y 18 que pueden tener talento puede también? Ser, claro, y sobre todo es cuestión de confianza. Hay que entender también la postura de los técnicos, ¿no? Porque al final los técnicos dependen de resultados, dependemos de resultados, y muchas veces esas situaciones no le permiten al técnico tener esa libertad para poder ubicar a jóvenes en el equipo. Yo creo que uno de los técnicos aquí en El Salvador, que por circunstancias y porque a veces no tiene grandes planteles, más sin embargo hace equipos muy competitivos, el profesor Ancheta, que siempre aparece. Y si ve uno los equipos del profesor Nelson Ancheta, son equipos que algunos son de experiencia, pero también incluye jóvenes. Eso yo creo que es una manera de poder transmitirle a los demás equipos que se puede, ¿no? No solamente la experiencia es fundamental en el fútbol. La juventud también es bien importante. Muy profe. importante. Hablando de eso y de los equipos de primera división, hace poco sostuvo una reunión con los presidentes. Sí. ¿Cómo le fue en esa reunión? Cuenta. Muy bien, muy bien. Creo que fue una reunión muy positiva. Expuse lo que pretendo, lo que solicito a los equipos de la primera división para poder llevar un trabajo armónico y sobre todo mantener contacto con los jugadores, porque es muy importante mantener
periódicamente un contacto con el jugador para mantener lógicamente también la idea que pretendemos implementar en la cancha. Entonces hubo una muy buena respuesta. Me han dicho que ha sido positiva la reacción de casi todos los equipos y eso es importante, ¿no? Trataré de no obstaculizar mucho el trabajo de los equipos porque entiendo perfectamente a los técnicos de cada uno de los equipos que necesitan de su gente, pero como selección también necesitamos ese apoyo para poder ir cohesionando al grupo y encontrando al grupo ideal que pueda representarnos bien, como debe de ser, de una manera muy competitiva. Me admiré al ver hace varios años, en diciembre, me parece, o enero, en México cómo se presentaba la Federación de Fútbol de México, un plan de trabajo a la par del cuerpo técnico, donde mencionaban objetivos para ese año. Tal competencia, llegar a semifinal, tal competencia, salir campeón, tal competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Su plan de trabajo incluye objetivos, metas, porque la federación no lo ha mostrado nunca un plan de trabajo, es decir, claro, siempre estamos a la espera de que la federación haga algo parecido, bueno, pero nunca lo hace. Claro. Y Carlos de los Cobos trae un plan de trabajo parecido. Yo tengo dos tareas fundamentales. Una es la dirección de nuestra selecta, la dirección técnica de la selecta, y lógicamente ayudar en el asesoramiento a las divisiones menores, a las selecciones juveniles, ¿no? En esa parte, esa es mi tarea. Por lo tanto, yo siento que hay mucho que hacer. Esto que tú mencionas me parece que es algo importante, tener objetivos y buscar cumplirlos. Solo así se puede medir resultados. Sí, porque es la única manera de saber si estamos trabajando adecuadamente. En lo que a mí respecta, yo tengo muy claro cuál es nuestro objetivo. ¿Cuál es? Es decir, la última etapa que pasé acá fue lógicamente una etapa bastante aceptable desde mi punto de vista, pero de ninguna manera totalmente satisfactoria, ¿no? Porque no logramos el objetivo que era clasificar al Mundial. Hoy tiene que ser ese. Hoy debe de ser ese el objetivo. Ni siquiera es clasificar al hexagonal el objetivo que sino que al Mundial. Clasificar al hexagonal es repetir las cosas que se hicieron en el pasado. Tenemos que pensar más allá. Sé que no es fácil decirlo, no es fácil, quizá va a ser difícil lograrlo, pero no hay imposibles. Vimos que, lo comenté en alguna entrevista con alguno de tus colegas, Panamá logró el objetivo después de que no lo había logrado. Entonces yo siento que por qué no poder lograrlo nosotros. Si nosotros nos trabajamos de manera armónica, tratando, no hay trabajos perfectos, no hay relaciones perfectas en el mundo, eso es una cosa clara. Pero sí, si se tiene tolerancia y pero sí se apunta hacia la misma dirección de todos las áreas que tienen que ver con el fútbol, tenemos muchas más posibilidades de conseguir ese objetivo. Profe, estamos viendo imágenes, de hecho, en pantallas suyas, dando declaraciones a medios, ahora la selección entrenando. Ha dicho algo bien cierto, no hay relación perfecta y todo, ya metiéndonos en un aspecto bien, que no solo es de fútbol, ¿verdad? Sino que es de todo en la vida. Y así como la vida pasa, el tiempo pasa también. Usted decía, hace 9 años estuvimos acá, se va rapidísimo. Es diferente, Carlos de los Cobos, a lo que es ahora, a lo que era hace 9 años. Ha cambiado. Pues la fachada de la casa es otra, ¿no? Porque ya no tengo la misma edad, pero el interior es el mismo. La misma fuerza, la misma voluntad, el mismo deseo y el mismo cariño por este país, ¿no? Porque siempre lo dije, en esta etapa en que he estado alejado de El Salvador, cuando ha habido la oportunidad de hablar del mismo, pues siempre lo hago con respeto y con cariño porque aquí me han dado mucho. Profe, le voy a hacer una pregunta así, tal vez no sé si ya se la han hecho antes, y si no, pues quiero ser el primero en hacérsela. Supongamos que Carlos de los Cobos encuentra la máquina del tiempo y puede viajar hacia atrás al año 2009, antes de empezar la hexagonal, y se encuentra con el Carlos de los Cobos del 2009. ¿Qué le diría, profe, usted a ese Carlos de los Cobos ahora? Usted viaja en el tiempo y le dice, ¿qué le dijera? Es una buena, ¿qué le aconsejara? Muy buena pregunta. Es una buena pregunta. Bueno, pues quizá a lo mejor ser menos impulsivo, porque a veces esa situación me llevó a tener algunos problemas,
pero ser menos impulsivo a veces también y meditar más cualquier decisión que deba de tomar dentro de la cancha para mejorar al equipo, ¿no? Todas las decisiones que tomé fueron pensando en el beneficio del equipo, los cambios que hice, etcétera. Pero quizá esa parte. ¿Hubo alguna en particular que recuerde? No, yo digo, en realidad creo que todo lo que puse en cada uno de los partidos fue pensando en lo mejor de la selección. Las decisiones que tomé fue pensando en lo mejor para nuestra selecta. Entonces, yo creo que esa sería la respuesta. ¿No hubiera cambiado alguna alineación, sacar un jugador, ahora diría, me hubiera jugado con este en lugar de este otro? Pues quizá, no lo sé, es difícil ahora, porque antes de iniciar un partido se analiza mucho las decisiones que vas a tomar, incluso te ubicas en los diferentes escenarios a los que te puedes enfrentar y se pueden presentar durante el partido. Y en ese sentido ya tienes un adelanto de qué decisión podrías tomar. Vamos a hacer la última pausa, regresamos ya para platicar de Montserrat, Brasil. ¿Cómo no? y la convocatoria, como por dónde podría ir, y algunos jugadores en el extranjero. Y hay preguntas también en el Facebook de los televidentes. Ya volvemos con eso. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche nos está acompañando el profesor Carlos de los Cobos, técnico de la selección de El Salvador. Profe, vienen partidos amistosos. Bueno, uno es oficial y el otro es amistoso, el partido contra Brasil. Leí en algún lugar que usted, con los presidentes de la primera división, se tomó el tiempo de hablar de esta nueva competencia, que es el acceso a Copa Oro, Liga CONCACAF, ¿no? Liga de Naciones. Liga de Naciones. ¿Cómo se va a jugar esta Liga de Naciones, profe? Se van a jugar los 6 equipos, las 6 selecciones que formaron parte y participaron en el hexagonal hacia Rusia. Esas 6 selecciones no van a participar en la primera etapa. Van a ser 4 partidos. Nosotros vamos a jugar contra Montserrat, contra Bermuda, contra... no recuerdo, y al final es Jamaica. Son Jamaica, sí. 4 partidos. Al terminar estos 4 partidos, se vuelven a reacomodar en una lista del 1 al 10. Del 1 al 10, lógicamente van a contar puntos, diferencia de goles anotados para los criterios de selección. En este caso, del 1 al 10 van a acompañar a los otros 6 a la Copa de Oro. Y del 1 al 6 van a formar parte, junto con los otros 6 que quedaron atrás, del Grupo A. Van a ser 4 grupos. Entonces, esta Liga de Naciones van a jugar los equipos contra un equipo de cada uno de los otros grupos y un equipo de su grupo. Al terminar esos 4 partidos, va a suceder lo que le estoy comentando. De ahí van a sacar a los 10 equipos junto con los 6 que quedaron en espera para la Copa de Oro y los 6 primeros para rankear en qué instancia vas a iniciar tu eliminatoria. Recordarás que la etapa anterior que estuve yo, iniciamos con Anguila, con Panamá, muy atrás, ¿no? En este caso es importante, son importantes estos partidos porque ya FIFA ya no quiere partidos amistosos en esas fechas, quiere partidos oficiales. ¿Qué le parece esta nueva metodología? Me parece muy bien, yo creo que es importante. También le quieren dar posibilidad de competir a selecciones que tienen muy pocas posibilidades de competir, que tienen 1 o 2 partidos por año, claro. Entonces esa es la intención que tiene FIFA y me parece bastante bueno. Tengo pocos minutos, profesor. Creo que vamos a ver preguntas que han mandado los amigos televidentes. Pero antes de eso, tengo 3 preguntas en las cuales usted únicamente, o son, más bien dicho, son afirmaciones en las que usted me va a decir verdadero, falso y por qué. ¿Sí? ¿Viene la primera, profesor? Claro, venga. Bueno, viene la primera. Dice, en este ciclo con la selección, Carlos de los Cobos encuentra mejores condiciones que en el 2006. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque creo que yo ya tengo identificado un grupo de jugadores. Para mí las condiciones básicas es el material humano, ¿no? Hay otras cosas que al final siguen estando como siempre, que es el tema de la infraestructura. No hay tanto, aunque ya tenemos una cancha
artificial. Pero el tema del material humano, creo que tengo ya un grupo identificado y eso es importante. En la etapa anterior tuve que arrancar de muy atrás. Tengo otra. La selecta se va a clasificar al Mundial del 2022. ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro. Tenemos toda la confianza ese es el objetivo, para eso estoy aquí. Y la última. El Salvador tiene todo para competir con las selecciones de CONCACAF. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero porque si no, yo confío en el grupo que vamos a ir formando. Este grupo, como pasó en la etapa anterior, se va a ir depurando, vamos a ir encontrando elementos, estoy seguro. Y entonces, si en la etapa anterior jugamos de igual a igual siempre, de no ser el último juego en México que fuimos, dominados y lógicamente el escenario era difícil, pero siempre fuimos una selección que compitió de igual a igual. También los televidentes, mira, Aníbal Rivera dice, hay que nacionalizar a Vladimir Díaz para que sea el 9 de la selecta y haga pareja con Nelson Bonilla o Fito, ya que no hay delantero. ¿Qué piensan? Bueno, digo, esa es una herramienta y un recurso que en su momento es importante. Lo hicimos con William Reyes y lógicamente si se presentara la oportunidad para un jugador que realmente mostrara que merece estar en la selección. ¿Lo haría? Sí, claro que lo haríamos. Arcides Vivas, saludos Arcides. ¿Podríamos contar en esta convocatoria con el extranjero Arturo Álvarez? Pregunta. Es probable, cómo no. Siempre las puertas estarán abiertas para todos los jugadores. Arturo es un jugador que tiene, a pesar de ser un jugador veterano, todavía tiene Usted lo hizo debutar, ¿no? Así es, yo lo debuté contra Trinidad y Tobago allá en Trinidad. Jerea Rodríguez dice, mi pregunta es ¿por qué aceptó dirigir a la selecta si en El Salvador no se respetan los procesos? Siempre es lo mismo, de lo mismo ponen a un técnico solo para dirigir un torneo y luego lo destituyen. ¿Qué opina de eso? Porque la propuesta por parte de la federación fue muy seria, fue muy profesional y en ese sentido, aparte de lo que representaba para mí regresar nuevamente a El Salvador, claro que no iba a dejarlo pasar. Muy bien. Y la última, Alberto García, por el tiempo. Buenas noches, profe. Mi pregunta es, ¿va a integrar a todos los jugadores que estén en buen momento? Así también a los extranjeros hay que salir a buscarlos y platicar. Ya basta de lo mismo, hay que buscar gente que sude la azul y blanco. Creo que es parte de lo que usted dijo hace un momento, ¿no? De acuerdo. Que los jugadores que estén en la selección son porque están pasando un muy buen momento en su equipo. Antes de despedirnos, profe, se nos acaba el tiempo, un mensaje a la afición y a los jugadores. Bueno, antes que nada decirle a toda la gente de El Salvador que me siento muy contento de estar aquí nuevamente en El Salvador, que tengo un gran compromiso con todos ellos, con la afición. Confío en que volveremos a hacer de esta selección una selección competitiva, una selección que gane y que vuelva a despertar el entusiasmo en la gente. Estoy muy contento, Carlos, de verdad, de volver a El Salvador. Profe, un gusto, espero que no sea la última, que después del viaje y los partidos entre Monserrate y Brasil podamos volver a conversar. Sí, claro, sería importante. Muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, feliz noche para todos, gracias por habernos acompañado, los esperamos mañana.